La nave rota flotaba como un gigante moribundo en la oscuridad del espacio. Su casco de cristal, antaño hermoso y brillante, ahora mostraba profundas grietas que filtraban atmósfera al vacío. El comandante James Rearen presionó su mano enguantada contra la puerta de la esclusa de aire y miró a su equipo. «Manténganse alerta», dijo a través de la entramos. «Encontramos el núcleo de datos y salimos». 15 minutos. Su equipo de 5 cruzó la puerta practicando silencio. La sargento María Chun tomó la delantera, su rifle escaneando en busca de amenazas. El teniente Kwak la siguió, su escáner buscando señales de vida. Los demás se desplegaron en formación, con las botas magnéticas contra el suelo inclinado. La nave Pkara no se parecía a nada construido por humanos. Todo parecía creado en lugar de construido. Las paredes tenían una textura orgánica y los pasillos se curvaban como el interior de una criatura enorme. Las luces de emergencia parpadeaban con un resplandor verde enfermizo. «Comandante, esto no coincide con nuestra información», dijo Chun, deteniéndose ante un enorme desgarro en la pared lateral. Esto no era daño de batalla. Algo se había desgarrado desde el interior. Rearen examinó los bordes dentados. Tenía razón. El metal estaba doblado hacia afuera, no hacia adentro. «Sabotaje o motín», sugirió Kovac. «Quizás los bichos finalmente se atacaron entre sí». Rearen no respondió. 3 años de guerra le habían enseñado a odiar a los Vara. Habían aparecido sin previo aviso. Sus naves, que albergaban mundos coloniales con algún tipo de esporas transformables. Millones habían muerto en los primeros ataques. La Tierra misma apenas había sobrevivido. Había perdido a su esposa en el bombardeo orbital de la estación Luna. Pero esto se sentía mal. «La vida brilla por delante», anunció Kovac. «Débil, tal vez moribundo». Avanzaron con cautela hacia el centro de la nave. El daño empeoraba con cada pasillo. Cuerpos yacían dispersos entre los escombros. Guerreros Belcaro, sus cristales y armaduras destrozados. Sus formas multiformes se retorcieron en la muerte. Pero también había algo más. Criaturas más pequeñas, oscuras y retorciéndose, ahora muertas, pero claramente parásitas. «¿Qué demonios son esas?», susurró Chun. Antes de que nadie pudiera responder, entraron en la cámara de mando. Era una vasta sala circular con paredes que brillaban tenuemente. En el centro, sobre una plataforma elevada, yacía una Belcara como ninguna otra que hubieran visto antes. Era más grande, su estructura cristalina más elaborada, con patrones de luz que fluían bajo su piel translúcida. Pero estaba rota. Grietas como telarañas le cubrían el cuerpo y un fluido oscuro se filtraba bajo su punto. La reina tenía que ser. Sus ojos multifacéticos, como 1000 pequeños espejos, se centraron en Rearen. Entonces, imposiblemente, una voz llenó su mente. No eran exactamente palabras, sino significados que su cerebro luchaba por interpretar. «Humana, has venido». Raiden la apuntó con su arma. «Atrás», ordenó a su equipo. Dirigiéndose a la alienígena, dijo: «Estamos aquí por información. Nada más». «Entonces la has encontrado», dijo la voz, ahora más débil. «Pero no la que buscas». Las imágenes inundaron la mente de Raiden. Se tambaleó, casi cayendo. Vio mundos ardiendo, pero no por las armas Belcar. Vio la oscuridad extendiéndose entre las estrellas, consumiendo todo lo que tocaba. Vio a los Kara huyendo, desesperados y asustados. Vio la tierra, hermosa y azul, y se dio cuenta con horror de que los Vara nunca la habían querido. Habían estado tratando de construir un muro, una zona de cuarentena contra algo mucho peor. «No», jadeó, «estás mintiendo. Nos atacaste. Mataste. Nos engañaron. Te engañaron. La luz de la reina atenuó a los Vicani. Ellos son el verdadero enemigo. Orquestaron todo. Nos pusieron unos contra otros. Mientras luchamos, ellos se preparan. Comandante, ella te está haciendo algo». Chun avanzó, pero Raiden levantó la mano. «Espera». Miró al alienígena moribundo. «¿Por qué debería creerte? Porque me estoy muriendo. Porque mi gente se volverá loca sin mí. 40.000 millones de mentes se harán añicos. Porque la voz mental de la reina se quebró con algo que sonó a tristeza. Porque ambos somos sus presas». El escáner Tobox comenzó a gritar. «Comandante, varias naves saliendo de FTL. Configuración desconocida. Nos están rodeando». La pantalla de visión en la pared de la cámara parpadeó a la vida. Aparecieron docenas de naves, con agujeros negros y erróneos,
que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían con una precisión coordinada que ponía los pelos de punta a Rearen. Vexani, la reina. Susurró en su mente: vienen a terminar lo que empezaron conmigo de velar Falls con nosotros los humanos destruidos. Son los siguientes, tenemos que evacuar, gritó Chun ahora, pero Reda no podía moverse. Miró a la reina moribunda y vio algo que nunca esperó ver en la expresión de una alienígena: desesperación, no por ella misma, sino por su gente. Hay una manera, dijo ella, pero requiere sacrificio. Tu gente lo llama sucesión. Mi conciencia, mi conexión con la colmena puede ser transferida a una mente compatible. ¿Quieres poseer a alguien? Gruñó Kovac. De ninguna manera. No poseer, fusionarse, convertirse en algo nuevo. Es la única forma de salvar la colmena, de prevenir la locura, de tener alguna oportunidad contra ellos. Una luz pulsó débilmente, pero es irreversible. Quien acepte nunca será el mismo. Las alarmas aullaron por toda la nave. El especialista Torres llamó desde su posición en la puerta. Cápsulas de abordaje entrantes. Múltiples vectores. Tenemos tal vez 2 minutos. Rearen intentó contactar con el comando de la coalición. Estática. La interferencia estaba completa. Estaban solos, atrapados en una nave moribunda con una reina moribunda y un enemigo. Ninguna especie comprendía realmente la amenaza que se cernía sobre ellos. Miró a su equipo. Chun, que confiaba plenamente en él. Kovac, que le había salvado la vida 2 veces. Torres y los demás, todos con familias que los esperaban en casa. Pensó en su hija de 8 años, que lo había dibujado con su uniforme y los había pegado a la pared de su habitación. Si lo que dices es cierto, le dijo a la reina, todos estamos muertos de todos modos. Nuestras 2 especies. Sí, asintió ella, pero con la sucesión hay una posibilidad. Pequeña, dolorosa, pero una posibilidad. La primera explosión sacudió la nave. En algún lugar cercano, los Vexani se abrían paso. Rearen respiró hondo. 3 años de guerra, 3 años de odio. Y ahora, una decisión que lo cambiaría todo. Dime exactamente qué significa esta sucesión, dijo, bajando el arma. Los ojos de la reina parecieron iluminarse ligeramente. La esperanza y la tristeza se mezclaban en sus profundidades extrañas. Significa, dijo, dar más que la vida. El toque mental de la reina se hizo más fuerte, y de repente Raiden pudo ver lo que ella veía. No solo imágenes, sino recuerdos con sentimiento y contexto. Observó cómo un mundo hermoso moría. Su cielo se oscurecía al descender el enjambre Vexani. Sintió el terror de miles de millones de Velkara mientras sus mentes eran invadidas, sus cuerpos dominados por una conciencia parásita. Vio el gran éxodo. Millones de naves huyendo por la galaxia. Los Valkar huyendo durante generaciones, siempre perseguidos. Los vio desarrollar su armadura de cristalina, no como armas, sino como escudos contra la invasión mental Vexani. Los vio llegar a este sector del espacio, desesperados y asustados, buscando solo un lugar donde esconderse. Y vio el engaño. Agentes Vagani alterados quirúrgicamente para hacerse pasar por humanos, alimentando información falsa al mando de la coalición, haciendo que los Velkara parecieran conquistadores cuando solo eran refugiados que intentaban establecer un perímetro defensivo. Los ataques a las colonias humanas habían sido accidentes trágicos. Los malentendidos se intensificaron por la manipulación Vexani de ambos bandos. Dios mío, Riri susurró. La guerra. Todo fue un montaje para debilitar a ambas especies, confirmó la reina. Mientras nos destruimos mutuamente, los Vexani se fortalecen. Pronto cosecharán lo que queda. Chun se acercó a Rearen. Señor, ¿qué le mostró? Antes de que pudiera responder, otra explosión sacudió la nave. Kovac revisó su pantalla táctica. Vacani abriendo brechas en las cubiertas 4 a 7. Estarán aquí en 5 minutos, tal vez menos. Todos, posiciones defensivas, Rearen y ordenó. Su equipo se movió para cubrir las entradas de la cámara. Se volvió hacia la reina. Explíqueme este proceso de sucesión. ¿Qué sucede exactamente? El cuerpo de la reina se estremeció. Su luz parpadeó. Los Velkara son una conciencia extendida entre miles de millones. Soy el centro, el ancla. Sin mí, perderán cohesión. Cada mente se fragmentará. Se volverán como animales. Violentos, dementes. Así que necesitan un nuevo centro, una nueva reina. Sí. Pero todos los demás miembros de la realeza murieron en el sabotaje. Ninguna de mis hijas sobrevivió. Su voz mental se debilitó. Tu especie, humana,
Tiene una estructura neuronal bastante similar. La sucesión podría funcionar, pero no es una simple transferencia. Nuestras mentes se fusionarían, se mezclarían. El individuo que reciba mi conciencia conservarían algo de sí mismos, pero también se convertirían en mí. Se convertirían en nosotros. Torres gritó desde la puerta. Contacto. Están en los pasillos exteriores. El fuego de las armas resonó por la nave. La mente de Raiden corría. ¿Qué le sucede a la persona? ¿Tienen opción de en qué se convierten? Al principio, no. La fusión es abrumadora. 40.000 millones de mentes buscando conexión. Tus recuerdos, tu identidad, quedarían sepultados bajo el peso de la colmena. Pero la reina se detuvo. Los humanos tienen algo que no tienen. Tienen un yo individual fuerte. Si el humano es lo suficientemente fuerte, podrían no ahogarse por completo. Podrían crear algo nuevo. Un puente entre especies. ¿Podría? Dijo Kovac con amargura. Eso no es precisamente tranquilizador. Chun miró a Rearen. Comandante, incluso si esto es real, incluso si la creemos, no podemos pedirle a nadie que lo haga. Lo sé. Raiden interrumpió. Pensó en su hija de nuevo. Se llamaba Sophie. Tenía sus ojos y la sonrisa de su madre. ¿Qué le haría esto? Perdiendo su madre y luego su padre, no por la muerte, sino por algo peor. Transformación en una criatura alienígena. Pero si la reina decía la verdad, si los Vexani realmente venían, entonces Sophie y todos los demás niños humanos no tenían futuro de todos modos. Muéstrame más, exigió. Muéstrame a los Vexani. Muéstrame lo que hacen. La reina dudó y Rearen sintió su reticencia. Dolerá. Los recuerdos son difíciles. Muéstrame. Las visiones lo golpearon como un golpe físico. Vio la verdadera forma de los Vexani. No las naves, sino las propias criaturas. Eran parásitos, antiguos y malvados, que consumían la conciencia mientras mantenían los cuerpos vivos. Convirtieron civilizaciones enteras en marionetas de carne que vestían las pieles de sus víctimas. Y eran pacientes. Se infiltrarían, se dividirían, se debilitarían, y sólo entonces cosecharían. Vio lo que le hicieron al mundo natal de los Velcara. Miles de millones de cuerpos aún caminando, aún trabajando, pero vacíos por dentro. Todos sirviendo la colmena Vexani. Rearen cayó de rodillas, jadeando. ¿Cómo los detenemos? No podemos. No estamos solos. No estamos divididos. La colmena Velcara es resistente a sus parásitos porque ya estamos conectados. No pueden invadir lo que ya está unificado. Pero carecemos de tu creatividad humana, de tu flexibilidad táctica. Separados, ambas especies caerán. Juntos, la esperanza de la reina era frágil. Juntos, podríamos sobrevivir. Una explosión mucho más cercana esta vez. La pared de la cámara se deformó hacia adentro a través de la abertura. Rearen los vio. Los soldados Vazani parecían casi humanos a primera vista, pero sus movimientos eran incorrectos, demasiado coordinados, sus ojos vacíos y posiciones oscuras. Rearen gritó. Su equipo abrió fuego. Los Vexani se movieron como un solo organismo, esquivando y zigzagueando. Uno alcanzó a Torres antes de que pudiera reaccionar. Algo pequeño y oscuro se desprendió del cuerpo de Vexani y se aferró al cuello de Torres. El especialista gritó, arañándolo. Torres. Chun disparó, alcanzando al soldado Vexani, pero el daño ya estaba hecho. Torres tropezó. Su grito se interrumpió. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban equivocados. Vacíos. Levantó su arma hacia su propio equipo. Chun le disparó. Un disparo limpio en la cabeza. Le temblaban las manos. Eso es lo que hacen. La voz de la reina susurró en la mente de Rean. Eso es lo que desespera a nuestros dos pueblos. Rean vio caer el cuerpo de su amigo. Torres tenía esposa y 2 hijos. Ahora se había ido, reemplazado por una marioneta. Lo mismo le sucedería a todos los que conocía, a todos los que amaba. Si los veganos se casaban, más veganos entrarían por la recámara. Kovac lanzó una granada, ganando segundos. ¿Cuánto tiempo tarda la sucesión?, preguntó Rearen. Minutos. Pero estarás vulnerable durante la transferencia. Inconsciente. Tu equipo tendría que defenderte. Chun lo agarró del brazo. Comandante, no puede hablar en serio. Tiene que haber otra manera. No la hay. Rearen miró a cada uno de los miembros de su equipo. Escúchenme. Si lo que me ha mostrado es cierto, entonces el verdadero enemigo no son los Vulcara. Nunca lo fueron. Y ese enemigo está a punto de ganar a menos que alguien tome una decisión ahora mismo.
Entonces lucharemos para salir e informaremos. Para discutir. Que el mando decida. El mando está en peligro, dijo la reina, y su voz ahora los alcanzaba a todos. Se estremecieron ante el contacto mental. Los Vexani tienen agentes en tu jerarquía. Tus refuerzos no llegarán. Tus advertencias no serán escuchadas. Este momento, esta decisión, es todo lo que queda. Rearen tomó su decisión. Chun, estás al mando. Manténlos alejados de mí todo lo que puedas. Si no lo logro, si esto no funciona, huye. Regresa a la flota y cuéntales todo. Señor, es una orden, sargento. Se arrodilló junto a la reina moribunda. Su luz casi se había apagado. Hazlo. Estoy lista. Tú no lo estás, dijo la reina con suavidad. Nadie puede estar listo para esto. Te perderás. Todo lo que eres quedará enterrado bajo 40,000 millones de voces. Puede que nunca te encuentres a ti mismo. Rearen pensó en Sofía una última vez. Su risa, sus dibujos, la forma en que corrió hacia cuando llegó a casa. Grabó una imagen mental de su rostro, apretándolo con fuerza. ¿La recordaré?, preguntó. ¿Mi hija? No puedo prometerlo. Lo siento. Los Vakani estaban rompiendo las últimas defensas. Chun y Kobak dispararon desesperadamente. Hazlo de todos modos, dijo Rearan. Por ella, por todos ellos. La reina extendió una de sus extremidades cristalinas. Das más que tu vida, humano. Entregas tu alma. Tu especie lo recordará. Su roce fue frío contra su frente. Y entonces el universo explotó en luz. El grito de Raiden recorrió la cámara. Pero ya no era solo su voz. El sonido resonaba con armónicos que ninguna garganta humana debería producir. Su cuerpo se convulsionó cuando el ADN alienígena comenzó a reescribir sus células y 40,000 millones de mentes presionaron su conciencia como un océano intentando caber en una taza. Chun disparó contra otra oleada de Vexani, pero sus ojos seguían fijos en Rearen. Su piel estaba cambiando, adquiriendo un tenue brillo cristalino. Patrones de luz parpadeaban bajo su piel como venas bioluminiscentes. ¿Cuánto tiempo?, gritó Kobak, cargando un nuevo cargador en su rifle. El cuerpo de la reina, ahora completamente oscuro, logró un último susurro en sus mentes. La transferencia ha comenzado. Protégelo. 3 minutos o todo está perdido. Entonces su luz se apagó por completo. La antigua reina alienígena había desaparecido, pero Raiden se ahogaba. Sintió que se fragmentaba, su identidad, dispersándose como gotas en un océano infinito. Recuerdos que no eran suyos se estrellaron en su mente. Era un guerrero explorador en la tercera luna de Valcara Prime. Era un técnico de mantenimiento de bionaves en la flota Éxodo. Era una madre que cantaba a sus crías en cuevas de cristalina. Era 1,000 personas, 10.000, 1,000,000. Las voces no paraban. Su nombre era, no podía recordarlo. Había habido algo importante, una razón, un punto en el rostro. Punto Sofie. El nombre era un ancla y se aferró a él desesperadamente. A su hija Sofie, de 8 años, le encantaba dibujar. Su color favorito era el morado. Ella existía. Era real. Era suya. Pero otros recuerdos lo oprimieron. La vida de Eschelara. 800 años de experiencia lo oprimieron. Sintió el peso de la responsabilidad por miles de millones. Conoció el dolor de ver arder su mundo natal. Entendió las desesperadas matemáticas de la supervivencia, como había sacrificado a millones para salvar a miles de millones durante el largo vuelo. James Raiden estaba desapareciendo. Eschelara estaba resurgiendo. Y algo nuevo, algo aterrador y magnífico nacía entre ellos. Un punto en el mundo físico. Chun y Kobak luchaban desesperadamente. Los Vexani parecían interminables. Uno de ellos se acercó lo suficiente como para pegar un parásito al brazo de Kvak. El teniente gritó y se lo arrancó antes de que pudiera hundirse. Su mano se apartó ensangrentada. Chun, me han dado. Si me giro, tienes que callarte y seguir luchando. Gritó ella, pero su voz se quebró de miedo. La cámara estaba llena de humo y disparos. Más Vexani se abrieron paso. Se movían con una coordinación espeluznante. Sus ojos vacíos se fijaron en el cuerpo en transformación de Rearen, un punto al 70% de integración. Rearen casi dejó de existir. La mente humana era simplemente demasiado pequeña para lo que se le estaba imponiendo. La conciencia de Eschelara amenazó con abrumarlo por completo. Sintió que se soltaba, rindiéndose a lo inevitable. Entonces el recuerdo afloró.
no de Shlara. El suyo, Sophie, de solo 3 años, le había hecho una pregunta mientras la arropaba. «Papá, ¿qué hace? ¿Somos humanos? No tenemos pelaje como los perros ni alas como los pájaros». Lo pensó y sonrió. Lo que nos hace humanos es la decisión de ayudar a los demás, incluso cuando nos cuesta todo. Incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. ¿Por qué?, le preguntó a su carita. Serio, porque podemos. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque es lo correcto. El recuerdo se cristalizó. Se volvió sólido, real. Una base. Rearen dejó de luchar contra la integración. En cambio, la eligió. Se abrió a los recuerdos de sellar, a su conocimiento, a su esencia misma. Pero lo hizo conscientemente, voluntariamente. Moldeó la fusión en lugar de ser moldeado por ella. El cambio se aceleró. Sus ojos se volvieron multifacéticos, viendo en espectros que los humanos nunca habían percibido. Sus neuronas se reestructuraron, creando vías que lo conectaron con la vasta red de la colmena. Sintió que 40.000 millones de mentes se estabilizaban al encontrar su nuevo centro. El caos estridente y enloquecedor de una colmena que se derrumbaba se convirtió en una sinfonía de pensamiento coordinado. Pero debajo de todo, Rearen permaneció, cambiado, ajeno, pero aún presente. Aún eligiendo, su cuerpo dejó de convulsionar. La transformación estaba casi completa. Patrones cristalinos cubrían su piel como una armadura, pero su rostro aún era reconocible, atrapado entre humano y Velcara. Abrió los ojos y Chun se quedó sin aliento ante lo que vio allí. Profundidad, inteligencia, pero también algo familiar. «Comandante», susurró el ser que había sido criado y se puso de pie. Se movió con fluida gracia, probando su nueva forma. Cuando habló, la voz se superpuso. 2 voces hablando como una sola. «Soy más, soy menos, soy Sreeran». El híbrido se detuvo como si escuchara voces internas. La colmena es estable. La locura se ha prevenido. Pero el Vexani, un soldado Vexani, se abalanzó a través del humo. Serede se movió más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. Una mano, ahora parcialmente cristalina, agarró la garganta del soldado. La mente del híbrido tocó la conciencia del Vexani y retrocedió. «Vacío», dijo Sreeran con disgusto. «No queda nada dentro, solo el parásito vistiendo carne». Con un movimiento que pareció casi casual, Sreeran aplastó la garganta del soldado y arrojó el cuerpo a un lado. Más Vexani entraron, pero ahora el híbrido estaba listo. La mente de Sarede se conectó con los sistemas orgánicos de la nave moribunda. Las propias paredes respondieron, desarrollando espinas y barreras defensivas. Las armas biológicas que los Velcara habían instalado se activaron, respondiendo a las órdenes de su nueva reina. Zarcillos de metal viviente salieron disparados, empalando a los soldados Vexani. Pero fue el estilo de combate del híbrido lo que asombró a Chun y Kovk. Sreeran luchó con la coordinación y fuerza de los Velcara, pero con la imprevisibilidad y creatividad táctica humanas. Los Vexani lucharon como una mente colmena, predecibles en su precisión. Sreeran luchó como un humano que podía predecir sus movimientos un segundo antes de que los realizaran. «Retrocedan al pasillo», ordenó Sreeran. «Los retendré aquí». Chun dudó. «No dejamos a nuestra gente atrás». Serede se giró y por un momento, Chun vio la sonrisa de Raidon en ese rostro alienígena. «Sargento Chun, es una orden. Vaya al punto de extracción. Le ganaré tiempo. Pero señor, María, el uso de su nombre de pila la detuvo. Necesito que sobrevivas, que les cuentes lo que pasó aquí, que les hagas entender». La voz del híbrido se suavizó. «Necesito que se lo digas a mi hija. Dile a Sophie que su papá cumplió su promesa, que eligió ayudar a los demás, incluso cuando le costó todo». Los ojos de Chun se llenaron de lágrimas, pero asintió. Agarró a Kovac, que palidecía por la herida, y tiró de él hacia el pasillo. Dawn Sreeran se volvió hacia los Vexani que avanzaban. La mente del híbrido se extendió a través de la red cuántica, tocando la mente de 40.000 millones de Velcara que ahora estaba bajo su protección. Sintieron a su nueva reina, esta fusión imposible de 2 especies. Sintieron algo que nunca antes habían experimentado. La individualidad desangrándose en el colectivo. La esperanza mezclada con el miedo. El cambio mezclado con la estabilidad. Y a través del espacio la flota Vara, cada nave recibió de repente el mismo mensaje en 2 voces que hablaban como una sola. «Este es el comandante James Rearen. He sacrificado mi humanidad para salvar 2 especies.
Ahora soy Sir Raiden, puente entre los Velcara y los humanos. La guerra fue un engaño. Los Vexani son el verdadero enemigo. Vienen a cosecharnos a todos. Alto al fuego con las fuerzas humanas. Debemos unirnos o moriremos todos. El mensaje se extendió como la pólvora. En las naves Velcar, los guerreros se detuvieron en medio de la batalla, confundidos y aterrados. En las naves humanas, los comandantes exigieron confirmación, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Pero en la dañada cámara de mando, Sredderan se alzaba solo contra el enjambre Vexani. El nuevo cuerpo del híbrido era poderoso, pero seguía siendo mortal, seguía siendo vulnerable. Sangre mezclada con fluido cristalino goteaba de una docena de heridas. Sin embargo, Sredden sonrió con una expresión muy humana porque, a través de la red de la colmena, el híbrido podía sentir a Chun Kovac llegando a las cápsulas de escape. Podía sentir cómo las flotas humanas comenzaban a reconocer la verdad. Podía sentir el inicio del cambio. «Vamos», dijo Srian a los Vexani, alzando armas creadas a partir de la propia sustancia de la nave. «Déjenme mostrarles lo que sucede cuando el espíritu humano se une a la unidad de los Gara». La batalla continuaba, pero algo fundamental había cambiado. El comandante James Rearen había muerto, pero algo más grande había nacido. Algo que recordaba ser humano y sabía lo que significaba sacrificarse. Algo que cambiaría la galaxia para siempre. La cápsula de escape que transportaba a Shannon Kovac salió disparada de la nave Velcar moribunda justo cuando explotaba. A través de la pequeña ventana, Chun observó. La bola de fuego se expandió, sabiendo que Sarede seguía dentro. Apretó los puños. «Se ha ido», dijo Kovac en voz baja, con la voz débil por la pérdida de sangre. «Quizás, quizás no». Chun recordó los ojos del híbrido, la vasta inteligencia que había tras ellos. «No creo que entendamos en qué se convirtió». Su cápsula fue captada por una nave patrulla humana en cuestión de minutos. En cuanto subieron a bordo, Chun exigió comunicación inmediata con el mando de la flota. La capitana, una mujer de mirada dura llamada Torres, parecía escéptica. «Sargento, afirma que el comandante Rearen se fusionó con una reina alienígena y ahora es una especie de híbrido que intenta detener una guerra». «Sí, señora. Y hay una tercera especie, los Vexani, que han estado manipulando a ambos bandos». La capitana Torres intercambió miradas con sus oficiales. «Es una locura. Comprueben el comportamiento de la flota Velcara». Chun insistió. «Han dejado de atacar, ¿verdad?» La expresión de la capitana cambió. «¿Cómo lo supo?» Porque Rir y Sredden les enviaron un mensaje a través de su red de colmena. «Señora, todo lo que le digo es cierto. Y si no actuamos ahora, ambas especies están condenadas». Mientras Chun exponía su caso, algo extraordinario ocurría en el sector. La flota Valcara, momentos antes enfrascada en un combate mortal con fuerzas humanas, se había paralizado por completo. No destruida, no inutilizada, simplemente esperando. En la nave insignia Bular, el comandante guerrero permanecía temblando. A través de la red de la colmena, sintió a su nueva reina. Pero esta reina era diferente. Esta reina entendía conceptos como el sacrificio, la elección individual y la esperanza de una forma que Velcara jamás había experimentado. El guerrero sintió algo extraño y hermoso fluyendo por la red de la humanidad misma, extendiéndose como la luz a través de 40.000 millones de mentes. El almirante Okono, de la segunda flota humana, contempló su despliegue táctico con incredulidad. Todas las naves Valcara habían apagado sus armas. Simplemente se detuvieron. En 30 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. Entonces llegó la comunicación, no por canales estándar, sino transmitida directamente a su cabeza. Muchos de sus tripulantes también se quedaron sin aliento al oírlo. «Almirante Concual, soy el comandante James Rearen. Sé que no entienden lo que me ha pasado. Yo mismo apenas lo entiendo, pero sigo aquí, sigo luchando, y necesito que confíen en mí una vez más». La mano del almirante tembló. Él mismo había entrenado a Raiden hacía años. Conocía esa voz, incluso con matices alienígenas. «James, ¿de verdad eres tú? ¿Qué queda de mí, señor?» Me había convertido en algo más para salvar a ambas especies. Los Velcara nunca fueron nuestros enemigos. Ambos fuimos engañados por los Vexani. «Vienen, almirante, miles de naves. Si seguimos luchando, todos moriremos». «Aunque les crea», dijo Okono lentamente.
No puedo simplemente ordenar un alto al fuego con los bichos que mataron a millones de los nuestros. También mataron a millones de los míos, Señor. Mi esposa murió en la estación Luna. No lo he olvidado, pero ahora he visto sus recuerdos. Sentí su desesperación. Son refugiados, no conquistadores. Y los verdaderos conquistadores ya están aquí. Como para enfatizar las palabras decían, los sensores de ambas flotas detectaron enormes distorsiones espaciales. Cientos de naves Vagani emergieron del espacio oscuro. Agujeros negros que parecen absorber la luz, moviéndose con una precisión sincronizada que hacía que las formaciones humanas y Vulcara parecieran torpes. «Dios mío», susurró Conco. «¿Cuántos?» «El recuento actual, 3.400 y subiendo», respondió Srinan con un guiño mental. «Y señor, necesito decirle algo más. No son solo naves. Busquen biofirmas humanas». Los escáneres de la flota rastrearon las naves Vexani. Los resultados helaron la sangre de un Concorde. Miles de naves humanas, pero todas moviéndose al unísono, como marionetas. «Esos son los colonos del borde exterior», dijo Sreeran en voz baja. «Los que creíamos destruidos por los ataques bulares. Los Vexani los tomaron, los vaciaron. Siguen vivos, pero no queda nada de quienes fueron. Por toda la flota, hombres y mujeres miraban sus pantallas con horror. No eran simples naves. Eran ataúdes llenos de su propia gente, que caminaban como trajes de carne para alienígenas parásitos. «¿Qué hacemos?», preguntó Okono. «¿Luchamos juntos o morimos solos?». «Estoy transmitiendo datos tácticos. Los Velkara poseen biotecnología que puede dañar a los Vexani. Los humanos poseen armas de las que carecen los Bular. Solos, ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad. Juntos, podríamos sobrevivir». Okonkwo terminó. Respiró hondo. «Esto va en contra de todo, de cada orden, de cada instinto». «Lo sé, señor. Le pido que confíe en el hombre que fui y en lo que me he convertido». El almirante tomó su decisión. «Todas las naves. Aquí Okonkwo. Alto el fuego a las naves Kara. Formen formación defensiva Alfa 7. Prepárense para un nuevo contacto hostil». Hizo una pausa. «Y que alguien me consiga una línea directa con la nave de mando Vulcara. Es hora de que tengamos una conversación. Lo que sucedió después sería estudiado durante generaciones». Dos especies que llevaban 3 años intentando exterminarse, mutuamente de repente coordinaron sus esfuerzos. Las naves Velkar se pusieron en formación con naves humanas. La biotecnología se fusionó con los sistemas de armas humanos. La red de colmenas ahora estaba guiada por la conciencia híbrida de Sridan. Movimientos de flota coordinados con una precisión que los humanos nunca habían logrado. Y en el centro de todo, en una pequeña corbeta humana, Srin estaba de pie en el puente. La presencia del híbrido inquietaba a la tripulación. Ni completamente alienígena ni completamente humano. Pero cuando los Vexani atacaron, vieron lo que Srean podía hacer. La mente del híbrido coordinaba miles de naves simultáneamente. Vio la batalla desde todos los ángulos a través de sensores humanos y de otros. Predijo los movimientos de los Vexani antes de que ocurrieran, dirigiendo el fuego con una precisión imposible. Y logró algo que ninguna de las dos especies había logrado por sí sola. Los hizo trabajar como uno solo, pero no fue perfecto. Aún así, las naves morían. Valientes soldados, tanto humanos como Velkara, se sacrificaron para ganar tiempo. Los Vexani eran implacables. Su naturaleza parasitaria los hacía intrépidos. Con gusto sacrificarían 1000 naves para destruir una nave enemiga. En medio de la batalla, Chun encontró el camino hacia la ubicación de Srean. Tenía que ver con sus propios ojos en que se había convertido su comandante. Cuando entró en el puente, el híbrido se giró para mirarla. El rostro era de Rearens, pero también no. Estructuras de cristalina habían crecido a lo largo de la mandíbula y la frente. Los ojos eran multifacéticos, brillando con luz interna. Pero la sonrisa que era pura reareña, la hiciste tú. Tú también. Apenas. Sreeran tocó con una mano su pecho donde la armadura de cristalina cubría lo que una vez fue carne humana. Apenas tan generoso. Puedo sentir que me estoy expandiendo. 40.000 millones de mentes tirando de mí constantemente. La parte humana de mí se está desvaneciendo. Chun sintió un escalofrío. ¿Puedes aguantar un momento? Pero María, hay algo que necesito que sepas. La voz del híbrido se redujo a apenas un susurro para vencer a los Vexani y crear una defensa que no puedan penetrar. Necesito hacer más.
Necesito expandir mi conciencia aún más a través de la red de la colmena. Convertirme en la conexión misma, no solo en el centro. ¿Qué significa eso? Significa que ya no seré una persona. En realidad no. Estaré en todas partes y en ninguna. 40.000 millones de mentes con un susurro de James Reardon en cada una. Salvaré a ambas especies, pero perderé lo que me queda de mí en el proceso. Las lágrimas corrían por el rostro de Chun. Tiene que haber otra manera. Sreeran le puso una mano en el hombro. El toque fue suave a pesar de la estructura cristalina. Entregué mi vida en esa cámara. Todo desde entonces ha sido tiempo prestado. Para esto estoy destinada. Esta es mi elección. Sophie Chun dijo, ¿y tu hija? El híbrido cerró los ojos. El dolor se reflejó en sus rasgos alienígenas. Dile que la ame. Dile que hice esto para que él pudiera tener un futuro. Díselo. La voz de Srea se quebró. El dolor humano rompió la compostura alienígena. Dile a su papá que se convirtió en algo más grande, pero nunca olvidó quién era. Antes de que Chun pudiera responder, sonó la alarma. La flota principal de Baxani había llegado. 5.000 naves rodeaban a las fuerzas combinadas de Humanora. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y se sabía que para ganarla, los últimos fragmentos de James Reardon tendrían que morir. La flota Vexani se movía como un depredador solitario, rodeando las fuerzas combinadas humanas y Kara. En cada nave, los soldados de ambas especies revisaron sus sensores y comprendieron que lo superaban en número 5-1. Este era un evento de nivel de extinción. Si perdían aquí, ambas civilizaciones caerían. Dat se encarritó y se situó en el centro de la nave insignia humana. Conectada a través de docenas de interfaces neuronales, tanto los sistemas de la nave como a la red de la colmena Vulcara. El híbrido podía sentir el miedo recorriendo 40.000 millones de mentes. Buscaban en su reina esperanza, respuestas, supervivencia. El almirante Kanner estaba junto al híbrido, observando la pantalla táctica. No podemos ganar esto. No de forma convencional. No, asintió Sreeden. Pero los Vexani tienen una debilidad. Son parásitos. Se apoderan de las minas, las controlan, las coordinan, pero no se fusionan realmente. Dominan. Y eso importa porque la colmena Velcara ya es conciencia emergida. Los parásitos Vexani no pueden afianzarse cuando no hay una mente individual que dominar. Por eso nunca han podido conquistar por completo a los Vulcara. Pero también es la razón por la que la colmena era vulnerable cuando empezó a colapsar. Mentes individuales emergiendo del colectivo. Chun, que estaba cerca, lo entendió primero. Pero ahora estás en la colmena y eres humano. Comprendes la individualidad y la conciencia colectiva. Sí, y si me extiendo por toda la red, si me convierto en la colmena misma en lugar de solo en su centro, puedo crear algo que los Vexani nunca han visto. Un colectivo que piensa como individuos. Una unidad que abraza la diversidad. Puedo hacer que toda la colmena sea inmune a sus parásitos. Pero desaparecerás, dijo Chun con la voz entrecortada. ¿No es así? Srana miró con ojos que brillaban como estrellas. Dejé de ser James Reardon cuando me fusioné con Slara. Este es solo el siguiente paso. Y tal vez la voz del híbrido se distanció. Tal vez esto es lo que siempre debía hacer. Darlo todo para que otros pudieran vivir. Antes de que nadie pudiera discutir, los Vexani atacaron. Miles de naves abrieron fuego simultáneamente. La flota aliada respondió, pero estaban siendo abrumadas. Las naves explotaron en ambos lados. Los soldados murieron, y los Vexani siguieron avanzando. Sreeran cerró los ojos y abrió su mente. El híbrido se extendió a través de la red cuántica, tocando cada conciencia Valkar. 40.000 millones de mentes sintieron el toque y entendieron lo que se les ofrecía. No dominación, ni control, sino un regalo. Un pedazo de humanidad compartido por toda una especie. Me estoy soltando ahora, le dijo Sreeden a Chun. Dile a Sophie. Lo haré, lo prometo. El híbrido sonrió una última vez con la sonrisa de Reardon. Entonces las barreras cayeron. La conciencia de Dot Hueran explotó como una supernova. Todos los Velkar de la galaxia lo sintieron simultáneamente. Sintieron los recuerdos de James Reardon inundarlos. Su amor por su hija. Su dolor por perder a su esposa. Su miedo, coraje y determinación. Sus terribles chistes de padre. Sus comidas favoritas. La forma en que tarareaba viejas canciones mientras trabajaba. La experiencia humana misma se fracturó en 40.000 millones de fragmentos y se distribuyó entre especies enteras.
Pero no fue solo la sabiduría ancestral de Rearen la que se extendió. Sus recuerdos de su mundo natal, su dolor por su pérdida, su desesperada esperanza de supervivencia, el conocimiento que había acumulado durante 8 siglos. La colmena Avkara se transformó. Cada individuo conservó su conexión con el colectivo, pero ahora también poseía algo exclusivamente humano: la capacidad de pensar de forma independiente, sin dejar de ser parte del todo. Se convirtieron en individuos que podían elegir unirse en lugar de unidades obligadas a unirse, y el efecto en la batalla fue inmediato. Los Vexani ya habían luchado contra los Velkara antes. Conocían a patrones. Sabían cómo pensaba la colmena. Pero esto era diferente. La flota Avkara se movió repentinamente con la imprevisibilidad humana. Corrieron riesgos. Improvisaron. Hicieron sacrificios no porque la colmena lo ordenara, sino porque los individuos lo eligieron. Más importante aún, cuando los parásitos Vexani intentaron unirse a los guerreros Velkara, no encontraron asidero. La conciencia que intentaban dominar ya era compartida, ya estaba distribuida. No había una sola mente que controlar. Era como intentar agarrar agua. La flota Vexani flaqueó. Por primera vez en su antigua existencia, su arma principal era inútil. La flota humana, coordinándose mediante redes, luchó con una precisión que nunca antes habían alcanzado. Cada nave sabía dónde estarían las demás. Se movían como bailarines, como un banco de peces, como un solo organismo con 1.000 millones de mentes. La batalla giró lentamente al principio, luego con un impulso creciente. Las naves Vagani comenzaron a caer. Su coordinación, una vez su fuerza, se volvió predecible. La conciencia híbrida predijo cada movimiento y lo contrarrestó. Pero había un precio. En la nave insignia, el cuerpo de Sridan permaneció inmóvil, con la mirada distante y desenfocada. El híbrido ya no estaba presente en ningún sentido significativo. La conciencia se había extendido tanto por 40.000 millones de mentes que no quedaba nada en la nave original. La respiración corporal, el latido del corazón, pero nadie estaba en casa. Chun estaba de pie junto a él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Comandante, ¿puede oírme?» De cada Velkara en la nave llegó un susurro en respuesta, todos pronunciando las mismas palabras al unísono. «Estoy aquí. Estoy en todas partes. No estoy en ninguna parte». La última nave Vexani cayó. Su flota se desintegró. Los que pudieron escapar huyeron al espacio oscuro y las fuerzas aliadas no los persiguieron. Estaban demasiado exhaustos, demasiado diezmados. Pero habían ganado. La galaxia estaba a salvo. Ambas especies habían sobrevivido, y eso le había costado a un hombre todo lo que era y más. Transcurrieron 5 años en la Tierra. En un parque del antiguo Boston, un monumento se alzaba bajo árboles centenarios. Mostraba 2 figuras, un guerrero humano y una reina alienígena, con las manos unidas, sus formas comenzando a fusionarse. La inscripción decía: «Comandante James Rearen, dio más que su vida. Se entregó a sí mismo». Una adolescente se paró frente leyendo la inscripción por 1000ª vez. Sophia Rearden tenía 16 años, alta y fuerte como su padre. Visitó el monumento. Cada punto débil de ese día era diferente. Una lanzadera Valkara aterrizó cerca. 3 alienígenas emergieron, sus formas cristalinas brillando a la luz del sol. Se acercaron a Sophia e hicieron una profunda reverencia, un gesto de profundo respeto. «Hija de la reina padre», dijo uno en inglés con acento. «Traemos saludos de la colmena». Sophia había aprendido a manejar estas visitas. Tras la transformación de su padre, Velkara de toda la galaxia quiso verla para agradecerle, para decirle que un fragmento de James Rearden vivía en cada uno de ellos. «Gracias», dijo cortésmente. «Es un honor». «No», dijo la Velkara. «El honor es nuestro. Gracias a tu padre. Somos más de lo que éramos. Ahora entendemos el sacrificio, el amor, la elección. Estos conceptos humanos salvaron nuestra especie». El alienígena metió la mano en una bolsa y sacó algo pequeño y cristalino. «Encontramos esto en la red de la colmena. Una partición oculta, protegida y aislada. Demasiado pequeña para ser una conciencia plena. Demasiado grande para ser solo un recuerdo. Creemos que tu padre guardó una parte de sí mismo para ti». Sophie tomó el cristal con manos temblorosas. Era cálido, latía con una luz tenue. «¿Cómo lo sostengo?» «Escucha, quería hablarte una última vez». Sophie apretó el cristal contra su pecho.
Y en su mente, escuchó la voz de su padre. No con capas de armonías alienígenas, no fusionada con otras, solo la de su padre, tal como lo recordaba. Oye, Sofía, si estás escuchando esto, significa que no regresé. Lo siento, cariño, lo siento mucho, pero necesito que sepas algo. Tomé una decisión. Elegí ayudar a los demás, incluso cuando me costó todo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre lo que nos hace humanos? Sofía susurró. La decisión de ayudar a los demás, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Continuó la voz de su padre. Hice esto por ti, cariño, para que tuvieras un futuro. Para que la galaxia estuviera a salvo para ti y todos los demás niños, humanos o vara. No me he ido del todo. Ahora estoy esparcida por miles de millones de mentes. Estoy en cada Belcara que piensa algo nuevo. Cada vez que se ríen de un chiste, se arriesgan o eligen la amabilidad por encima de la eficiencia. Esa soy yo. Esa es la parte de la humanidad que comparto con ellos. El cristal late con más fuerza. Pero este pequeño trocito, este fragmento de mi yo puro, lo guardé para ti porque eres mi hija y te quiero más que a todas las estrellas del cielo. Sé fuerte, Sofía. Sé valiente. Y recuerda que tu papá cumplió su promesa. Ayudé a otros. Elegí darlo todo y lo vuelvo a hacer. La luz se apagó. El mensaje estaba hecho. Sofía lloraba bajo la luz del sol, sosteniendo el cristal como si fuera lo más preciado del universo. Los Var esperaron con respeto. Finalmente, Sofía los miró. Gracias por traerme esto, por cuidar lo que mi padre te dio. Honramos su don todos los días, dijo el Cara. En nuestros mundos, los niños humanos y las crías del Cara aprenden juntos ahora. Nombramos a nuestros descendientes con nuestras designaciones tradicionales y nombres humanos. Celebramos tanto los logros individuales como el éxito colectivo. Tu padre nos cambió, nos hizo mejores. Sofía miró el monumento y luego al cielo. En algún lugar allá arriba, naves Belcara volaban junto a naves humanas, protegiendo la frontera. Dos especies unidas por el sacrificio imposible de un hombre. Estaría orgulloso, dijo en voz baja. Siempre quiso marcar la diferencia. En la red cuántica que conectaba 40.000 millones de Belcara a lo largo de la galaxia, algo se agitó. No una conciencia plena, no una persona completa, sino un eco, un susurro, un fragmento de